Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. Vamos a empezar. A ver, se lo voy a agregar unos cuantos más y empezamos. Deme un segundito. Bueno, vamos a empezar. Ok. Estaba revisando lo que son básicamente los que teníamos la semana pasada. En su momento estuvimos siguiendo el dólar con el franco. Bueno, que llegó en un punto, bueno, en un precio interesante. El gráfico de H4 sigue estando en beneficio, sigue dando cierto profit, pero ya no está dando tanto, pero sin embargo tenemos que dejarlo. De hecho, acabamos de ver hace unos segunditos cuál fue el recorrido neto de la vela semanal, es decir, cuánto recorrió en la semana. Vimos que recorrió apenas 30 pips este instrumento. Este de aquí aún vale la pena seguirlo manteniendo, ¿ok? Aún vale la pena porque el camino, el recorrido que puede ir, bueno, el potencial que puede ir hacia arriba, la verdad es que es bastante, porque si tomamos en cuenta lo que es la formación de gráfico diario, ¿ok? Vemos que estamos ante un buen punto, en un buen nivel, en una formación, pues prácticamente se puede decir que una formación tipo trampa, donde está llegando actualmente, aquí tenemos su contracción para que el precio ya cambie a algo alcista, porque realmente si comparamos el ciclo bajista, de hecho ya habíamos visto el ciclo bajista, se encuentra bastante prolongado, un gran movimiento al final, un patrón de reversión, tenemos una expansión, tenemos una contracción y muy probablemente lo que se venga es un movimiento largoplacista, ¿ok? Así que aquí tenemos un gran potencial de tener una operación que puede durar inclusive, bueno, si alguien lo puede dejar, pues hasta un mes o poco más de un mes. Entonces, ese potencial sí que lo tenemos en este instrumento. En el dólar con el franco, el potencial ya está ahí. Y de hecho, en el H4 tiene confirmaciones como la del patrón de reversión ya formadas, donde prácticamente estamos ante ese segundo pico. ¿Ok? De hecho, por eso lo estuvimos cazando este de aquí. Los que están dentro, pues bienvenidos. Eh, la verdad es que tiene demasiado potencial, por lo cual sí vale la pena tomarlo como una operativa tipo swing, es decir, que no, si dado caso, vamos a poner que esta semana empieza a ir bien y no sé, sube 100 pips por decirlo así, pues preferiblemente es seguirlo manteniendo porque cumple con las condiciones para dar todavía más, ¿ok? Como saben, pues el precio es muy variable, muy variable. Hay momentos, hay ciertos, vamos a decirle temporadas, ciertos meses, donde las ubicaciones no son las más o las mejores para buscar ese tipo de operativas. Sin embargo, pues en este cumple con muchas condiciones para enfocarnos y tener una operativa de este estilo, ¿ok? Así que ese tiene mucho potencial, dólar con el franco. Eh, como ya había compartido, el precio de entrada en el cual yo me metí y pues aún me mantengo en este. Aún me voy a seguir manteniendo. Dado caso que baje un poquito más, posiblemente pueda buscar alguna reentrada. Pero por ahorita me mantengo firme en este instrumento. Dado caso que baje, pues buscaría que baje nuevamente a un precio muy cercano a este origen. Y ahí pues podría decir, pues bueno, puede valer la pena. ¿Ok? Pero hasta ahorita las probabilidades son alcistas. Apunta alcista hasta ahorita. ¿Ok? Con respecto al neozelandés con el dólar, como se comentó cuando volvió a subir, vimos que el precio pues podría realmente volver a bajar en el precio alto. Empezó a bajar, no lo consideré como algo operativo, como decir, bueno, pues vamos a meterle, pero eh, voy a revisar cómo se encuentra el gráfico diario, porque realmente en el gráfico de H4 se ve un poco enrangado. ¿Okay? Quiero ver qué me dice el gráfico diario. A ver, hay que recordar un poco cuál es la estructura. De hecho, para verla completa necesito ir al gráfico semanal. Muy bien, aquí partimos de una estructura bajista, hicimos un cambio alcista, donde actualmente estamos esperando una contracción. De hecho, llegó en su precio máximo, donde es probable que empiece una contracción y una contracción semanal, por lo cual prácticamente sería un movimiento más profundo en el gráfico diario. Así que hay varios indicios
no completos como el dólar con el franco, sin embargo hay ciertos indicios que igual apuntan a que realmente el precio pueda continuar bajando. De hecho, un indicio que está a favor de que el precio pueda realmente bajar es esta vela que se encuentra aquí. Esta vela sí está envolviendo la vela anterior y estamos en una vela diaria. Ese nivel lo estuvimos estimando con respecto a lo que es un patrón de reversión, más específicamente tipo falla. De hecho, por eso aún no se descarta la posibilidad de que el precio pueda llegar en precios incluso más altos que este, como una forma de trampa. Sin embargo, como muchos ya conocen cómo se ejecuta la parte de patrones de reversión, lo ideal es esperar segundos picos y en los segundos picos esperar lo que es velas de confirmación. En este caso tenemos una pues, muy concreta, una muy clara, muy evidente, que es una vela envolvente bajista. ¿Ok? Y en esa vela envolvente bajista, lo que nos indica prácticamente es que ya empieza a haber fuerza a la baja, por lo cual es un punto muy interesante para el gráfico diario. Sin embargo, por sí solo no es operable para el diario. ¿Por qué? Porque no vamos a estar dispuestos a asumir riesgos de, no sé, 150 pips. Para ello necesitamos aterrizar la operación en un entorno H4 para reducir lo que es ese riesgo, y para ello tenemos que ver cómo se encuentra el entorno H4. ¿Ok? Bueno, el entorno H4, como ya les había comentado, es un entorno prácticamente acumulativo, cuya probabilidad es de que se dirija hacia abajo, es decir, que siga interactuando los precios de arriba, que tiene mayor probabilidad de romper este punto de aquí abajo, es decir, cuando el precio esté bajando nuevamente, es más probable que el precio alcance a romper aquí, que alcance a romper aquí, en la parte de arriba. Así que nos da un gran indicio de que el precio puede continuar bajando. Sin embargo, si tomamos en cuenta una operativa basado aquí, prácticamente el riesgo tiene que ser pues, ligeramente más alto que lo que ya está aquí, que la reacción. Eso involucraría más o menos unos casi 100 pips, más o menos unos 90 pips de riesgo, por lo cual es un poco elevado, 90 pips de riesgo. Así que lo único que deberíamos de hacer nosotros, o lo que está dentro de nuestra área de influencia, es vigilar, dar un seguimiento, y de hecho por eso siempre recalco seguimiento, y por eso siempre recalco tener unos cuantos instrumentos que seguir, porque si me pongo a seguir todos los instrumentos, pues uno se vuelve loco y no va a poder abarcar a todos. Por intentar abarcar a todos, no abarca nada. Entonces, mejor si tiene unos cuantos instrumentos, y dice, en esos instrumentos me conviene enfocarme esta semana. Es justamente lo que se hace. Se selecciona una lista de instrumentos y dices, me enfoco en estos. Y me es más fácil darle un seguimiento un poco más estricto. Entonces, en este caso, yo puedo verlo tranquilamente en cualquier horario y veo si se encuentra un precio óptimo para ser ejecutado, pues simplemente se ejecuta. Es mucho más fácil dar seguimiento. Bueno, básicamente lo que se busca aquí es una reducción de riesgo con respecto a la distancia que hay en términos del stop loss. Puedo marcar una referencia de riesgo. La referencia de riesgo tiene que estar por arriba de esto. Entonces, la referencia de riesgo actualmente se encuentra en unos 90 pips. Pues evidentemente, pues, si uno ejecuta aquí, tiene que asumir unos 90 pips de riesgo. Si uno ejecuta un poco más arriba, pues tiene que ejecutar lo que hay de aquí hasta hasta acá. A ver, entonces, si uno ejecutase aquí, pues tendría un riesgo de unos 50 pips, que es un poco más aceptable que lo anterior. De hecho, es mucho más aceptable para un entorno de H4. Entonces, esa es justamente la evaluación, porque hay mucha gente que pregunta, ¿me conviene entrarle o no conviene entrarle? Y la evaluación es tan sencilla como esta, simplemente ves en base a la estructura dónde se encuentra el riesgo del instrumento. Hay métodos de cómo calcular eso, pero como líneas generales es determinar un precio de referencia, y en base al precio de referencia, que es el máximo que se genera, dejar un cierto margen. En el H4 puedes generar márgenes de 15, 20 pips. En base a eso ya tienes un precio del instrumento. Ya que una vez generas eso, pues solamente puedes darle un seguimiento para buscar un precio más cercano a ellos. O sea, mientras más cercanos a ella, la distancia de stop loss es mucho menor, por lo cual es menor el riesgo. Es tan sencillo como esta la evaluación para tomar una decisión. Entonces, si yo quisiera tomar una decisión aquí, tengo que ser consciente de que el riesgo es 90 pips. Entonces, ahí puedo decidir, ¿me conviene o no me conviene? Y eso me es más fácil evaluarlo con respecto a otros instrumentos que tenga corriendo. Sí, porque ya sé, digo, en tal instrumento tengo tal riesgo. Entonces, si me asumo otra vez en este riesgo, o sea, que tengo, no sé, más poner que uno tengo 50 pips y en ese tengo 90, entonces ya tendré un riesgo de 140 pips. Entonces, es mucho más fácil evaluar. Y esos 140 pips sé cuánto puede ser o cuánto puede repercutir
dado caso que ambos fuesen mal, ¿ok? Entonces, la cuestión es muy sencilla en el neozelandés con el dólar. Ahí está, si uno se arriesga un poco antes, pues solamente tienen que tomar en cuenta eso. Y bueno, ¿qué es lo que yo espero en este? Yo espero por lo menos tener un margen de unos 50, 60 pips, cuanto mucho, en términos de riesgo. Ya está. Eso es lo que espero en este instrumento, por eso me conviene darle un seguimiento. Bueno, ya hablamos sobre el dólar con el franco, ya hablamos con el neozelandés con el dólar, con el dólar con el franco igual la evaluación es muy sencilla, de hecho es técnicamente la misma evaluación, salvo que aquí podemos dejar más pegado lo que es el riesgo, porque el factor de riesgo al momento de ejecución, pues eso estaba ligera, bueno, de hecho el precio de entrada lo estábamos optando aquí, en su momento marcamos este precio de entrada, pese a que marcamos el precio de entrada, mi precio de entrada se encuentra como por acá, creo que sí, se encuentra más o menos por acá mi precio de entrada. Pues el riesgo, pues antes era más abajo el riesgo, antes creo que lo teníamos un poco más, bueno, un poco más el riesgo. Actualmente el riesgo lo podemos manejar como este. O sea, básicamente desde donde está el precio ahorita, pues podemos ver que hay un riesgo más o menos de 60 pips. Entonces, si queremos reentrar, pues no vamos a subir. Bueno, si el que quiera asumir 60 pips, asume 60 pips. El que no, pues simplemente tiene que darle un seguimiento y ver si el precio reduce la distancia que hay entre el precio actual y el precio de riesgo, o este precio. Bueno, es muy sencillo las evaluaciones que hay que hacer. Con respecto a esos instrumentos, también tenemos el australiano con el dólar. De hecho, este de aquí lo cerré. Dije que lo iba a mantener, pero lo terminé cerrando porque vi que estaba regresando gran parte de lo que había recorrido. Y la verdad es que recorrió bastante. Y en ese sí que teníamos un super precio de entrada. Yo tenía un precio de entrada más o menos como por acá. Casi en la puntita tenía un buen precio de entrada. De hecho, ya habíamos marcado incluso este. Mi precio estaba por acá. Lo cerré más o menos como por acá cuando vi que se estaba devolviéndose. Y la verdad es que sí recorrió unos pips, no muchos, pero sí aceptables. En total recorrió unos ciento y tantos pips. Solamente serían unos 76. Actualmente ya no estoy dentro de este instrumento. Ya no estoy dentro de este, pero la probabilidad de que reduzca, de que baje, es muy similar a la del neozelandés con el dólar. Es muy, muy similar. Entonces, sí que realmente puede bajar. Pero al igual que el anterior se encuentra acumulativo y si recuerdan la previsión que vimos con respecto a ese instrumento es bajista, ruptura incluso del mínimo que tenemos aquí, continúa bajando y posteriormente el precio tenderá a seguir subiendo en ese ciclo alcista que tiene, pero estamos hablando de una bajada que es sumamente muy interesante para ese instrumento. O sea, una bajada estaríamos hablando desde el precio más alto de aproximadamente podría ser de unos 500 pips tranquilamente. Por lo cual aún hay cierto margen para buscar. De hecho, el margen máximo donde ya deberíamos de dejar de buscar ventas es después de la ruptura del último mínimo, es decir, de esta. De hecho, voy a quitar esta línea para no generar confusión. Después de esto, prácticamente ya no convendría seguir buscando ventas, pero hasta el precio donde se encuentra ahorita, sí se podría seguir buscando ventas tranquilamente. ¿Ok? Pero luego hablamos de este instrumento. De hecho, es un poco similar al neozelandés con el dólar. En este caso voy a desmarcar los que no hemos revisado. Voy a dejar solamente marcados los que interesan seguir. Este de aquí, este de aquí, este de aquí. A ver, quiero revisar. Igual este de aquí también que quedó pendiente el viernes. De hecho, dio un buen precio de entrada. Yo igual este le metí. No, evidentemente no le metí exactamente al PIB en la puntita. Le metí más o menos como para acá. Creo un poquito más abajo, como para acá. Pero igual tiene muy buen potencial. Sin embargo, no voy a estar esperando o no voy a estar buscando unos, no sé, en la primera entrada 200 pips. Difícilmente dé 200 pips en esta primera bajada. Puede que lo dé, sería muy bueno que lo dé, pero posiblemente pueda dar 60, 70 pips, cuanto mucho 100 pips, y después volver a devolverse. O sea, es un poco menos probable que el precio para ese instrumento, porque ya está muy alto. Para ese instrumento difícilmente puede hacer algo así. De hecho, por lo general tenderá a estancarse, reducir velocidad, bajar, luego posteriormente puede volver a subir y en algún momento pues, puede tender a ya acelerar. ¿Ok? Por eso, inicialmente es mejor buscarle entre unos debajo de 100 pips, inicialmente, salvo que ese igual es un instrumento bastante volátil
una vela como estas, esta de aquí, me imagino que medirá unos poco más de 100 pips. A ver, bueno, casi 100 pips, mide unos 90 pips. Es un instrumento bastante volátil. Así que por ahorita lo ideal es debajo de 100 pips. Actualmente el riesgo en ese sí es un poco elevado. De hecho, yo asumí un riesgo de aproximadamente unos 60 pips con respecto al precio de entrada. Un poco por arriba de este. Más o menos como por acá. Aproximadamente por acá. Unos 15, 20 pips por arriba de lo que es el nivel. Y pues ahora la evaluación, digamos que está dentro de márgenes, no está en un mal precio, aún puede realmente volver a bajar y la verdad es que se encuentra bastante interesante. Por eso lo tengo dentro de mis instrumentos a los cuales pues le estoy siguiendo. Me interesa muchísimo seguir este instrumento. Así que tengo el libra con el yen, el dólar canadiense, el neozelandés con el dólar y dólar con el franco. ¿Ok? Por ahorita vamos a ver estos instrumentos. Son los instrumentos más interesantes de los que ya están prácticamente en su punto. Algunos de ellos están en su punto. En los cuales sí que vale la pena darle su seguimiento. En los cuales sí que vale la pena estarlos vigilando. Porque muy probablemente, posiblemente mañana, pasado mañana, esté en sus puntos ya de ejecución. ¿Ok? Pero por ahorita ese es el contexto general que tenemos. En este es algo más cortoplacista, en el dólar con el franco es algo más largoplacista, en el nacionalidad con el dólar es algo mediano placista porque realmente se espera una buena bajada, pero difícilmente lo de el precio de entrada hoy, posiblemente lo de mañana, pasado mañana, que dé nuevamente otro precio de entrada. Y en el dólar con el canadiense igual es largoplacista, ¿ok? Por ahorita vamos a dejarlo hasta aquí. Que tengan una excelente noche y nos veríamos hasta la siguiente sesión. Ahora sí, me despido y nos vemos.